¿Alguna vez te has preguntado qué se escondía detrás de la sonrisa distraída de Godínez? Ese niño que parecía vivir en su propio mundo, que llegaba tarde, que no entendía las tareas, que siempre parecía tener sueño o no prestar atención. Un personaje que muchos olvidaron, pero que, si miramos más de cerca, quizá escondía la historia más triste y profunda de toda la vecindad. Porque detrás de su aparente torpeza, tal vez había algo que nadie quiso ver, un reflejo silencioso de los niños que crecen en medio del abandono, la pobreza y la falta de comprensión. En la vecindad del Chavo del Ocho, cada personaje representaba una parte del alma mexicana. Don Ramón, el hombre que nunca se rendía pese a la miseria. La Chilindrina, la niñez aferrada a la imaginación. Kiko, el niño mimado que buscaba atención. Doña Florinda, la madre protectora pero soberbia. Y en medio de todos ellos, Godínez, el chico que no destacaba, que no brillaba, pero que encarnaba una verdad que dolía mirar: la indiferencia. Cuando aparecía en el salón de clases, Godínez era siempre el último en responder, el que se equivocaba, el que no recordaba las tablas ni entendía las preguntas del profesor Girafales. Pero si observamos con atención, su expresión no era de burla ni de desinterés, sino de alguien que simplemente no tenía las herramientas para entender un mundo que no estaba hecho para él. Muchos se reían, otros lo ignoraban, pero en su aparente torpeza había algo más humano que en cualquiera de los demás: la inocencia de quien sobrevive sin comprender del todo por qué el mundo es tan injusto. ¿Y si Godínez no era tonto? ¿Y si era un niño que aprendió a callar porque nunca lo escucharon? Su vida, más que cómica, era una metáfora. Mientras los demás personajes representaban conflictos externos, la pobreza, la vanidad, la autoridad, Godínez simbolizaba la desconexión interna. Esa sensación que muchos niños sienten cuando crecen en la escuela, siendo etiquetados, comparados, ignorados. Él era el reflejo de la infancia invisible. Roberto Gómez Bolaños no creó a Godínez solo como un alivio cómico, lo creó como una pieza más en el rompecabezas de la vecindad, el recordatorio de que no todos los niños logran adaptarse, de que algunos no destacan porque están luchando en silencio contra una realidad que ni los adultos comprenden. Detrás de su mirada perdida se escondía una historia que nunca se contó, pero que todos intuimos. Godínez no tenía papás que lo acompañaran al colegio, nunca se lo vio en casa, nunca se supo si comía bien, si dormía lo suficiente o si alguien le preguntaba cómo estaba. Solo aparecía, de vez en cuando, en la escuela, sentado en la última fila, esperando que el día terminara. Y quizá por eso siempre sonreía, porque había aprendido que el humor era su escudo, que la risa era el único idioma que los demás entendían. Tal vez se reía no porque todo fuera gracioso, sino porque era la única forma de no sentirse solo. En un país donde miles de niños crecen con hambre, sin padres presentes, sin motivación ni esperanza, Godínez es más que un personaje, es un espejo, uno que nos obliga a ver la parte más olvidada de nuestra propia sociedad, la indiferencia ante el que no encaja. La escuela para él no era un lugar de aprendizaje, sino de resistencia. Cada pregunta sin respuesta era una batalla perdida, cada regaño del profesor una herida más. Pero Godínez seguía ahí, con la cabeza en las nubes, sí, pero el corazón en pie. ¿Y qué pasaba cuando sonaba el timbre? Todos corrían, reían, comían, pero él probablemente caminaba solo, sin una casa clara a la que volver, sin una madre esperándolo con comida caliente, sin un padre que le preguntara cómo le fue, solo él y su mente, intentando encontrar un lugar donde sentirse comprendido. Esa es la tragedia de muchos niños mexicanos, los que aprenden a sonreír en medio del vacío, los que como Godínez viven la infancia más dura, aquella en la que la pobreza no solo se mide en dinero, sino en cariño. Y lo más impactante es que entre todos los personajes, él era el único que no parecía tener conflicto con nadie. No discutía, no se peleaba, no buscaba protagonismo. Era el alma callada de la vecindad. Un recordatorio de que incluso en los lugares más ruidosos existen personas que pasan desapercibidas, pero que sienten más de lo que muestran. ¿Recuerdas cuando los demás se burlaban de él por no entender algo? Siempre sonreía, nunca respondía con enojo. Quizá porque entendía que todos tenían sus propias heridas, que la Chilindrina actuaba así por la ausencia de su madre, que Kiko era insoportable porque vivía bajo el control de su mamá, que el Chavo hacía travesuras porque tenía hambre, y él en su silencio entendía a todos. Por eso cuando lo piensas bien, Godínez no era el más torpe, era el más sabio, el más humano, el que entendía que no se trata de ganar, sino de resistir. Y ahí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Qué le pasó a Godínez cuando las cámaras se apagaron?
¿Qué fue de él después de la escuela, cuando el público dejó de verlo? ¿Qué clase de vida llevó un niño que aprendió a sonreírle al abandono? Al terminar las clases, todos regresaban a sus casas, a sus rutinas, a sus familias. Pero Godínez, ¿a dónde iba? Nunca se mostró su hogar, ni se mencionó a sus padres. Su presencia era como la de un fantasma que aparecía y desaparecía como si solo existiera dentro de la escuela, en ese pequeño universo donde el tiempo parecía detenerse. Quizá por eso siempre tenía esa mirada perdida, como si estuviera pensando en algo más importante que una simple lección de matemáticas, quizá en la vida misma, porque cuando no tienes quien te espere, aprendes a vivir dentro de tu cabeza. Y cuando no tienes nada que perder, aprendes a vivir con una sonrisa para no mostrar el vacío. Imagina por un momento que Godínez salía del salón, caminaba por las calles polvorientas de un barrio cualquiera, con sus zapatos desgastados y la mochila medio rota, sin rumbo, pero con esperanza. Tal vez se detenía en una esquina a ver jugar a otros niños, sin atreverse a unirse, o quizás ayudaba en algún puesto callejero, vendiendo dulces, cargando cajas, buscando ganarse unas monedas para sobrevivir. No lo sabemos, porque nadie se interesó en contarlo. Pero en ese silencio hay una verdad dolorosa. La historia de Godínez es la historia de miles de niños mexicanos que existen en los márgenes, invisibles, olvidados, sobreviviendo sin saber que su vida también vale. Y eso es lo que hace tan poderosa su figura, porque mientras los demás personajes representaban una caricatura de la vida, Godínez representaba la vida misma. No tenía diálogos brillantes, no tenía chistes memorables, no era el favorito del público, pero su simple existencia, su presencia silenciosa, hablaba más fuerte que cualquier palabra. Era el niño que todos ignoraban, pero que todos conocían. El compañero que todos tuvimos alguna vez, ese que parecía no destacar, pero que cargaba una historia que nadie se atrevía a preguntar. Si observas con detenimiento, verás que cada vez que Godínez respondía algo absurdo o distraído, el profesor Girafales lo reprendía con una mezcla de paciencia y lástima, como si en el fondo supiera que no servía de nada exigirle más. Tal vez el maestro intuía que detrás de esa distracción no había flojera, sino cansancio. El cansancio de quien no duerme bien, de quien no tiene un lugar donde concentrarse, de quien vive con el estómago vacío. Y esa mirada del profesor, ese instante breve de comprensión, era tal vez la única muestra de afecto que Godínez recibía. Y eso nos lleva a pensar, ¿cuántos niños como él siguen sentados hoy en aulas donde nadie los mira realmente? Niños que se quedan callados, que no levantan la mano, que no destacan, pero que siguen yendo, resistiendo, esperando que alguien los vea, porque a veces no buscan ayuda, solo buscan ser reconocidos como personas. En el universo de la vecindad, todos tenían una razón para comportarse como lo hacían, pero el misterio de Godínez es que él nunca tuvo un propósito claro, y ahí reside su belleza. Era el alma sin rumbo, que recordaba al espectador que no todos los caminos están definidos, que no todos los destinos son justos. En una sociedad donde se glorifica el éxito, Godínez se representaba a los olvidados, a los que simplemente intentan sobrevivir. Su silencio era un grito que muchos no escucharon pero que resonaba en lo más profundo de quien sabía mirar, porque cuando el humor se mezcla con la tristeza, surge algo que solo los grandes genios pueden crear: empatía. Y eso era lo que Roberto Gómez Bolaños hacía con maestría. Nos mostraba la pobreza, la soledad y la desigualdad con una sonrisa. Nos hacía reír mientras nos enseñaba lo que no queríamos aceptar, que detrás de cada risa hay una historia y que detrás de cada historia hay una herida. Godínez no tenía lujos, ni juguetes, ni atención, pero tenía algo que lo hacía especial: la capacidad de seguir sonriendo sin motivo. Esa sonrisa era un acto de resistencia, un símbolo de esperanza. Era la risa que desafía la tristeza, la que dice «sigo aquí aunque nadie lo note». Y en esa risa se esconde una lección que muchos adultos han olvidado: no hace falta entenderlo todo para seguir adelante. En cierto modo, Godínez era la representación de la fe sin religión, del optimismo sin promesas. Un niño que a pesar de todo creía que el mañana podía ser mejor, aunque no tuviera pruebas de ello. Por eso su papel era tan sutil, pero tan necesario. Porque mientras el Chavo nos mostraba el dolor visible de la pobreza, Godínez nos mostraba el dolor invisible del olvido. Y ese olvido es lo que duele más, porque no hay nada más triste que un niño que deja de esperar. Si miramos su historia desde una perspectiva filosófica, podríamos decir que Godínez simbolizaba el alma dormida del pueblo, esa parte de México que no ha despertado del todo, que sigue soñando con un futuro mejor, pero sin saber cómo alcanzarlo. En su mirada ausente había cansancio, pero también esperanza. Una esperanza que se negaba a morir,
aunque todo a su alrededor pareciera derrumbarse. Y es que, de alguna manera, todos tenemos algo de Godínez dentro. Todos hemos tenido momentos donde no entendemos lo que pasa, donde fingimos una sonrisa mientras por dentro no sabemos cómo seguir. Y esa conexión, aunque no se diga, es lo que mantiene viva la historia. Porque aunque su papel fue pequeño, su mensaje fue inmenso. ¿Te has dado cuenta de que los personajes más silenciosos suelen ser los que más enseñan? Eso era Godínez, el maestro oculto, el espejo de nuestra humanidad, el recordatorio de que no todos los héroes hacen ruido y que a veces la mayor valentía está en seguir existiendo sin ser visto. Tal vez por eso, aunque casi no hablaba, lo recordamos, porque representaba algo puro, algo real, y en un mundo que cambia, su silencio sigue hablándonos, recordándonos que, aunque nadie lo diga, los olvidados también sienten, también aman, también sueñan. Y cuando pensamos que su historia termina en el aula, en esas pocas escenas donde parecía de paso, es cuando en realidad comienza la parte más humana. Porque Godínez no necesitó protagonismo para dejarnos una enseñanza. Él era la representación de esa infancia que no tuvo voz, de los niños que no aparecen en los cuentos felices, de los que maduran demasiado pronto porque la vida no les da otra opción. Su presencia breve era suficiente para recordarnos que no todos los niños viven una niñez, algunos solo la sobreviven. Quizá por eso nunca se le dio una historia concreta dentro de la serie, porque su papel era trascender la comedia. Era una metáfora viviente de todos esos pequeños que están ahí, pero nadie los ve. Y eso es lo más doloroso, que para muchos la vida de Godínez no importaba, así como en la realidad hay millones de infancias que parecen no importar. Cuando El Chavo del Ocho terminó y los personajes se despidieron poco a poco, pocos se preguntaron qué habría sido de él. Pero si lo imaginamos, podríamos verlo de adulto, caminando por la misma ciudad que un día lo ignoró. Tal vez no se convirtió en alguien famoso ni rico, pero siguió siendo alguien bueno. Alguien que, pese a la dureza de su infancia, aprendió a vivir sin rencor, porque los que más sufren, a veces, son los que más saben perdonar. Quizá trabajó como obrero, vendedor o mecánico. Tal vez nunca tuvo estudios completos, pero sí tuvo un corazón noble. El tipo de persona que, aunque la vida no le dio mucho, aprendió a valorar lo poco. Y esa es la verdadera riqueza que muchos olvidan. Porque el alma de Godínez no se medía en logros, sino en humildad. Él representaba al mexicano que se levanta todos los días sin saber si le alcanzará para mañana, pero aún así sonríe. Al que vive en un país lleno de contrastes, donde el esfuerzo muchas veces no basta, pero la esperanza nunca se apaga. En él vivía el espíritu de millones, el espíritu de resistencia, de bondad, de una inocencia que el tiempo no logra destruir. En esa vecindad que parecía pequeña, había más filosofía de vida que en muchos libros. Cada personaje, sin saberlo, enseñaba algo sobre el alma humana. Y Godínez, con su silencio, nos enseñaba el valor de la empatía. Nos recordaba que detrás de cada risa hay una historia que no conocemos, que detrás de cada persona distraída o distante puede haber alguien que solo necesita comprensión. Por eso, cuando vuelvas a ver un episodio y lo veas sentado al fondo, riendo sin razón, recuerda que esa risa tiene un peso, que en ella se esconde la historia del niño que nadie escuchó, pero que nunca dejó de escuchar a los demás. El Chavo del Ocho fue más que una serie, fue un retrato emocional del alma mexicana. Nos mostró la desigualdad, pero también la bondad. Nos mostró que la felicidad no depende de lo que se tiene, sino de con quién se comparte. Y Godínez, con su forma de ser, nos enseñó que incluso el que menos habla puede decir las verdades más grandes. Hoy, cuando el mundo parece ir tan rápido, cuando las personas olvidan mirar a los ojos, su figura cobra un nuevo sentido. Nos invita a detenernos, a observar, a sentir, a recordar que todavía existen godines en todas partes, en las escuelas, en los barrios, en las calles, niños que sueñan con ser vistos, escuchados, comprendidos. Y ese es el mensaje más profundo del programa, que nadie merece ser invisible, que la verdadera grandeza no está en destacar, sino en no perder la ternura, que incluso cuando el mundo no te entiende, puedes seguir sonriendo.
Porque al final, lo que definía a Godínez no era su torpeza, sino su corazón. Un corazón que no sabía de odio, que no sabía de competencia, que simplemente existía para recordarnos que ser humano es mucho más que saber todas las respuestas. Por eso, quizá cuando Chespirito creó al personaje, le dio esa personalidad relajada, inocente, despreocupada. Era su manera de decirnos que hay niños que no se aferran al mundo, porque el mundo no se ha aferrado a ellos. Pero a pesar de todo, siguen sonriendo. Y ahí radica la belleza de su historia. En su aparente simplicidad se esconde una verdad universal. Todos, en algún momento, hemos sido godines. Todos hemos sentido que no encajamos, que no entendemos lo que pasa, que no tenemos todas las respuestas. Pero mientras sigamos sonriendo, seguiremos resistiendo. El legado de Godínez no se mide en escenas ni en risas, sino en lo que provoca dentro del espectador. Nos hace mirar a los demás con más compasión, nos recuerda que cada quien libra batallas que los demás no ven, que no hay risas vacías, ni silencios sin motivo. Y cuando la nostalgia nos invade, al recordar esas tardes frente al televisor, entendemos que lo que realmente nos marcó no fue solo la comedia, sino el reflejo de nuestra propia historia. Esa mezcla de humor y tristeza que define al mexicano, capaz de reír en medio del dolor. Por eso, cada vez que pienses en Godínez, no lo veas como el niño distraído que no entendía las clases. Míralo como el símbolo de todos los que luchan sin ser vistos, como el corazón silencioso de una vecindad que, más allá de la risa, representaba lo más puro del alma humana, la empatía, la inocencia y la esperanza. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro tuyo conectó con su historia. Quizá porque también has sentido lo que él sentía, porque sabes que, aunque la vida sea dura, siempre hay razones para sonreír. Y esa sonrisa, aunque el mundo no la note, es la prueba más grande de fortaleza que puede tener el ser humano. Porque al final, la vida de Godínez